Buenos días, profesor Wilson Vélez. Soy Carol Balón, estudiante de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El tema del que trataré el día de hoy se llama problema ontológico. Antes de continuar con esta explicación, les tengo una frase. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Pablo Neruda. Tenemos la ontología. Nos preguntamos, ¿qué es la ontología? Es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre entes o relación entre un acto y sus participantes. Es una investigación del ser en tanto que es o del ser en general, más allá de cualquier cosa en particular, que es o existe. Algunos filósofos, sobre todo en la escuela de Platón, sostienen que todos sus sustantivos se refieren a entidades existentes, ya que es la ontología, la acción y la verdad. Desde este marco de la filosofía sartreana, no pueden ser elementos pensados por separados, analizados de manera aislada, sino que hay una referencialidad inquebrantable entre ellos, ya que la ontología es la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas, ya que son situaciones conceptuales que se suponen un reto para la ontología, es decir, a las cuestiones que son difíciles de responder a partir de nuestra visión tradicional, de lo que significa ser o lo que significa esencia. Muchos filósofos se han ocupado de los problemas que surgen al intentar dar con una definición estable del ser y la esencia, y se han visto obligados a enfrentarlos a través de la creatividad y la lógica. En todo caso, el problema ontológico es así. Fundamentalmente, las preguntas por el ser es, ¿qué cosa es el ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué queremos decir cuando decimos que algo es? Estas son unas de las preguntas centrales en toda tradición de la filosofía, y cada escuela del pensamiento ha encontrado sus diversas formas de poder responderlas, y han prestado la debida atención a lo que perciben sus sentimientos, sus sentidos o sus ideas mismas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos donde está el triángulo, la esencia del triángulo. ¿Por qué su existencia está conformado por tres ángulos o por tres lados? O también tenemos la búsqueda de la verdad acerca de la existencia de Dios, de las ideas, en entidad del tipo mental y de los números en entidad abstracta. Encontramos también la ontología formal y la ontología material. ¿Qué quiere decir? La ontología formal es dedicada al estudio de todas las esencias desde un punto de vista en general. Y la ontología material es dedicada al estudio de la esencia de materiales. ¿Qué quiere decir? Que de los objetos en sí mismos, y por lo tanto estas son específicas según la naturaleza. Por ende son múltiples y se las conoce como un conjunto de ontologías regionales. Tenemos el ser. Se definió ontología a una rama de la filosofía preocupada por dar en cuenta de lo que es. Ontos en griego significa ser. Ser o ente es un estudio de discursos, de ciencias o teoría. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto al ser. Por lo tanto, el estudio del ser, de lo que es, y remite, por lo tanto, a lo que hemos llamado el carácter de la realidad. Este es un término de la filosofía burguesa y sirve para señalar la teoría del ser, de la existencia, a diferencia de la gnoseología, que es una teoría del conocimiento. Tenemos la naturaleza de la existencia.
Un pensamiento del ser que no haga de este un elemento del pensamiento abstracto se encuentra ligada a la búsqueda constante. ¿Qué nos quiere decir? Que en la naturaleza de la existencia, sin embargo, la forma en que se piensa no se corresponde con la forma en la que ha sido pensada, de manera habitual. Por la filosofía moderna, esto es como un mero objetivo de un conocimiento, ya que como aquello que mantiene la identidad en el cambio. Por lo tanto, Merleau-Ponty dice que la naturaleza no es ni la reextensa cartesiana, ni lo constituido por un sujeto trascendental kantiano, ni en él sí la existencia pone en ente en un acto existente, ya que dice que sus principios formales o materiales representan a la anatomía del ser, solo la existencia en el soplo vital. También tenemos aquí la prueba sobre la existencia de Dios. Se establece la existencia del ser absoluto al encontrar en el concepto mismo de Dios la existencia como un componente inseparable de su existencia. Fue formulado por primera vez por San Anselmo en el año de 1078. Toma un argumento ontológico ya que se lo atribuyó a Immanuel Kant 7 siglos después de afirmar que una prueba ontológica es aquella que infiere completamente a la existencia de una causa suprema, con una oración en la que el autor le pide a Dios que le permita entender por la razón aquello que conoce a través de la fe. Esto es, que Dios existe y que es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Según San Anselmo, esta idea de lo que se entiende por el término Dios no la tiene solo el creyente, sino también el ateo. Porque cuando el ateo niega la existencia de Dios al decir Dios no existe, entiende lo que dice y entiende que Dios significa un ente tal que nada mayor puede ser concebido. Y él distingue dos tipos de existencia. Por un lado, la existencia mental, que es decir, la existencia de una cosa pensada en el entendimiento. Y por otro lado, también está la existencia real, que nos quiere llegar a conocer que la existencia de una cosa fuera del entendimiento. De esta manera, el ateo debe aceptar que cuando sostiene que Dios no existe, está aceptando su existencia mental, porque se entiende que lo que dice y todo lo que se entiende está en el entendimiento, aunque niegue su existencia real, así como un pintor tiene en su mente la idea de una pintura, aunque todavía no lo ha pintado. Sin embargo, para San Anselmo, este mayor en el cual nada puede pensarse y no puede existir solo en la inteligencia, ya que nos dice que si existiera solo en la inteligencia, podría pensarse que también existe en la realidad, lo cual es mayor, de tal forma que sí, en el ente mayor, que el cual nada puede pensarse, que si existiera solo en la inteligencia, podría pensarse algo mayor que él, es decir, podría pensarse algo contradictorio y en secuencia falso. En consecuencia, el ente mayor del cual todo puede pensarse existe no solo en la inteligencia, sino también en la realidad. Tenemos la ontología de un dominio. Una ontología de dominio o ontología de dominio específico representa conceptos que pertenecen a una parte específica del mundo, un pensamiento del ser que no haga de este un elemento del pensamiento abstracto, que se encuentra ligada a una búsqueda constante. Este puede considerarse, por tanto, que gestiona un conocimiento altamente especializado, ya que sus aspiraciones ontológicas de la ciencia y tecnologías de la información
propenden a cerrar y controlar vocabularios hasta donde sea posible, con el fin de que éste sea proporcionado a la ontología de manera precisa y sin ninguna clase de ambigüedades. Es por ello que los sistemas del mundo, tal y como pueden ser considerados un museo, se necesitan por ontologías híbridas que éstas pueden llegar a producir la mezcla e integración de diferentes ontologías de un dominio en que la representación es más general. Según Thomas Brugger, es una ayuda muy importante para poder evitar errores y problemas en todas las fases del ciclo de la vida. Del producto de software, se trata de convertir la información de un conocimiento referenciado de datos dentro de las páginas web. Una conceptualización es una abstractación y una vista simplificada en el mundo que queremos representar, ya que la ontología son acuerdos en un contexto social para cubrir una serie de objetos. Se crean entre cosas para permitir el intercambio de datos entre programas, para simplificar la unificación o traducción de distintas presentaciones y para facilitar la comunicación entre personas. Por ejemplo, con el conocimiento anotado en las páginas web mediante ontologías, podremos utilizar un agente web al que podamos preguntar sobre los dentistas, por ejemplo, que se encuentren en una cierta distancia de nuestro domicilio. También tenemos lo que es las ontologías genéricas. Aquí estas representan conceptos generales del conocimiento como una estructura de procesos y tipos de objetos. Con ello se refiere al hecho de la creación de dicha ontología, que ha estado enfocada a la realización de tareas concretas dentro de un ámbito bien definido y diseñada para trabajar de forma conjunta con unas herramientas determinadas. Sin embargo, el hecho de que sea una ontología situada no impide que la cobertura de conceptos generales sea extensiva. También se le llama que son superteorías, porque permiten definir conceptos abstractos y dichas ontologías pueden ser usadas para definir conceptos de forma más específica. De acuerdo al nivel de generalización de la clasificación de Guarino, nos dice que hay las ontologías de alto nivel, que estas pueden describir conceptos generales con espacio, tiempo, materia, objeto. Y estas son independientes de un dominio o problema particular, ya que su intención es unificar criterios entre grandes comunidades y usuarios. También nos dice que está la ontología de dominio, y aquí describen el vocabulario relacionado a un dominio genérico, por ejemplo, la medicina o automotores, por medio de esta especialización de los conceptos introducidos en la ontología de alto nivel. Asimismo, está la ontología de tareas. Aquí describen el vocabulario relacionado de una tarea o actividad genérica, por ejemplo, de diagnóstico o de ventas. Y por otro lado está la ontología de aplicación. Aquí se llegan a describir conceptos que llegan a pertenecer a la vez a un dominio y a una tarea particular, por medio de una especialización de conceptos de la ontología de un dominio y de tareas. Y generalmente estas corresponden a roles que juegan las entidades del dominio cuando ejecutan una actividad. Tenemos la ontología genérica, la ontología representacionales. Permiten explicar las conceptualizaciones que estas. Aquí nos damos donde es del formalismo de representación del conocimiento. A mi modo de ver, sé que es
probable que las representaciones de los no humanos en la tradición científica sean sistemáticas y que podemos realmente afirmar las representaciones distintas generadas a la tradición científica occidental. O seguramente habrá las que no son coherentes y también muy probables de que no existan. Pero hay relaciones y procesos de nuestra sistemacidad y coherencia que pueden haber acarreado la inestabilidad definitiva del sistema ambiental. Y asimismo es probable que el sistema simbólico manifieste en propiedades emergentes, ya que nos dice que son metadatos y las ontologías forman parte del campo de la representación del conocimiento. Y para representar el conocimiento con este contenido se basan en datos que se deben necesitar, como es la definición de la semántica, un conjunto de reglas lógicas y motores de inferencias. Otro de los puntos más importantes es la inteligencia artificial. Nos dice que es la habilidad de que una máquina pueda presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Es una parte muy interesante sobre la inteligencia artificial, ya que en la manera que estamos recapitulando dos de los más grandes errores del siglo XX. También vemos que el problema de varios editoriales bien intencionados, ya que a veces nos llegamos a preguntar, ¿el mundo va a cambiar con la inteligencia artificial? Dicen que no sabemos cómo, por lo tanto debemos planificar, dirigir, canalizar esas fuerzas, pero si no sabemos cómo una tecnología va a cambiar el mundo, la planificación simplemente no es factible. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Esta funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamientos rápidos e interactivos y permitiendo que el software pueda aprender automáticamente patrones y características de datos, ya que los expertos en ciencias de la computación diferencian varios tipos de inteligencia artificial, como los sistemas que piensan los humanos. Aquí automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo pueden ser las redes neuronales artificiales. También encontramos de los sistemas que actúan como humanos. Aquí se llegan a tratar de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las otras personas. Es el caso de los robots. Y también tenemos el sistema que piensa racionalmente. Aquí intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investigan cómo lograr que las máquinas puedan llegar a percibir, razonar y actuar en consecuencia a los sistemas expertos que engloban en este grupo. Y asimismo tenemos los sistemas que actúan racionalmente. Aquí idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento del humano, como los agentes inteligentes. Por último, tenemos la conclusión. Si bien sabemos que la ontología es parte de la filosofía que llega a investigar el ser humano y cómo son sus ámbitos fundamentales, se puede considerar de una de las disciplinas de la filosofía como una de las más importantes, ya que depende de algunas maneras y se llegan a lograr radicar el estudio del ente y el ser.
Gracias.